Lo primero de todo, muchas gracias por la presentación. Los factores que influyen en el rendimiento deportivo son los psicológicos, la genética, la alimentación, la condición física, el entorno y el descanso. Sin embargo, este último suele ser el gran olvidado. Es importante tener en cuenta que los mismos mecanismos fisiológicos que modulan el sueño también contribuyen a la capacidad de generar fuerza. Por ello, cualquier alteración que se produce en el sueño ejerce un efecto directo sobre los neurotransmisores, las hormonas y los procesos fisiológicos, no solo importantes en deportistas, sino también en aquellas personas que trabajan a turnos como pueden ser los militares o las personas de servicios de emergencia. En este contexto resulta fundamental comprender cómo esos efectos que se producen en las alteraciones del sueño ejercen un efecto en la fuerza muscular. Eso fue lo que recogió el análisis de Craven y colaboradores, en el que se mostró que un total de 25 estudios habían investigado la influencia del sueño en la fuerza, la mayoría de ellos en contracciones máximas voluntarias y solo 3 de ellos en contracciones dinámicas. No obstante, el 74% de la evidencia disponible eran hombres, lo que nos produce una gran pregunta. ¿La privación del sueño afecta igual a hombres y mujeres? Ese fue nuestro objetivo, conocer cómo la privación parcial y total afectaba la fuerza, la potencia y la resistencia muscular tanto en participantes masculinos como en femeninos entrenados en fuerza. La muestra se compuso de un total de 24 participantes, 12 hombres y 12 mujeres. Se llevó a cabo un estudio aleatorizado y controlado en el que cada participante acudió un total de 5 visitas al laboratorio. La primera visita correspondía a la sesión de familiarización, en la que se determinó el 1RM directo en press de banca y sentadilla en una multipower utilizando un transductor lineal para medir la velocidad. Las visitas 2 a 5 correspondían a las condiciones experimentales. Una noche tuvieron que dormir 8 horas en casa y las otras 3 noches las pasaron dentro del laboratorio. Una noche durmieron 8 horas, otra noche durmieron 4 horas, lo que correspondía a una privación parcial temprana del sueño, y otra noche en la que hicieron privación total. Cada visita estuvo separada por al menos 72 horas. Los participantes permanecieron ciegos a la condición asignada hasta la noche de cada visita, en las que el sueño fue supervisado por al menos uno de los investigadores y fue monitorizado a través de actigrafía. A la mañana siguiente, los participantes realizaron un test de fuerza y potencia muscular en el que el protocolo incluyó 3 repeticiones al 25% de su 1RM, 2 repeticiones al 50%, una al 75%, una al 90% y su 1RM para los ejercicios de press de banca y sentadilla. Tras 5 minutos de descanso, los participantes realizaron un test de resistencia muscular, realizando una serie hasta el agotamiento al 65% de su 1RM para ambos ejercicios. En cuanto al análisis estadístico, se empleó una ANOVA de 2 vías y medidas repetidas para las condiciones de sueño y sexo. Además, se midieron variables de velocidad y potencia. En cuanto a los resultados, en el test de fuerza y potencia se encontraron diferencias significativas en ambos ejercicios, pero únicamente en hombres. En press de banca, al 50% de su 1RM se redujo la velocidad media y máxima, mientras aumentaba el tiempo hasta alcanzar la velocidad máxima. Cuando se comparaban el descanso completo de 8 horas en casa y en el laboratorio frente a la privación parcial y total del sueño. En el caso de la sentadilla ocurrieron diferencias similares. Se encontraron diferencias en las mismas variables cuando se comparaban la privación parcial y total frente al descanso completo. Estos resultados son similares a los que encontraron Bambaech y colaboradores. En 8 mujeres no encontraron diferencias significativas en su fuerza tras una noche de dormir 8 horas y otra noche de dormir 2 horas y media. Es posible que estas diferencias vengan asociadas a las diferentes fibras musculares que poseen los hombres y las mujeres. Mientras que los hombres poseen un área más grande de fibras tipo 2 con propiedades contractiles más rápidas y una mayor capacidad glucolítica, las mujeres presentaban un mayor predominio de fibras tipo 1 con una mayor capacidad oxidativa, lo que podría contribuir a un menor deterioro en la función contráctil. Perdona. En el test de resistencia muscular se encontraron diferencias significativas únicamente en el ejercicio de sentadilla, en mujeres, en las variables de velocidad y potencia. Sin embargo, los hombres
se vieron privados. Sin embargo, los hombres no encontraron diferencias significativas en su fuerza en esta privación del sueño. Es posible que estas diferencias vengan asociadas a que las mujeres tienden a reclutar un mayor número de unidades motoras en intensidades altas y a una menor capacidad contractil en esfuerzos prolongados. Por lo tanto, podríamos resumir con que la privación del sueño afecta tanto a la eficiencia neural como a la coordinación intermuscular. Es más, podríamos hipotetizar con que la privación del sueño afecta tanto a mecanismos centrales como a los periféricos. Sin embargo, son necesarias más investigaciones para conocer cómo esta privación del sueño afecta al rendimiento muscular. Por último, para concluir, vamos a acabar con la pregunta inicial. ¿La privación del sueño afecta igual a hombres y mujeres? Hemos visto que no. Mientras que a los hombres lo hacía en su potencia y fuerza muscular en cargas intermedias, a las mujeres lo hacía en su resistencia muscular. Siendo importante considerar estas diferencias por sexo cuando se evalúa el impacto de la privación del sueño en el rendimiento muscular. Por último, para acabar, me gustaría agradecer al comité organizador por permitir presentar mi trabajo y sobre todo a mi equipo, que es quien lo ha hecho posible. Muchas gracias. Thank you so much, Martha, for your great explanation and interesting study. So, any questions from audience? Muchas gracias por la presentación, ha sido súper interesante. Yo quería saber si, aparte de la medición del sueño que hacéis con la pulsera, ¿también les pasabais algún cuestionario o algún tipo de ver su percepción más subjetiva a la hora de haber dormido, pues de descansar? Si realmente habían descansado bien aún habiendo dormido 8 horas, o cuando hacían una privación del sueño se despertaban habiendo descansado bien, si lo tenéis en cuenta o simplemente controlabais los valores más fisiológicos. Gracias. Muchas gracias. Sí, aparte de la pulsera, todas las mañanas cuando se despertaban les hacíamos varias preguntas también referentes a la calidad del sueño para ver cómo habían pasado la noche, puesto que una de las hipótesis o creencias que nosotros teníamos es que la noche que iban a pasar dentro del laboratorio iban a encontrarse peor o iban a ponerse más nerviosos, les iba a costar más mantener ese tiempo durmiéndose, pero como hemos visto, y si quieres lo podemos pasar, en el apartado de las condiciones de sueño apenas hay diferencias en la latencia. Por lo tanto, nos supone un gran alivio, sobre todo por conocer que a lo mejor eran atletas que también están habituados a acudir a competiciones fuera de su casa y demás. Pero sí, les hacíamos además preguntas y todas esas inquietudes que ellos tenían también las apuntábamos en sus registros. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pues pasamos allí el micro. Muchas gracias. Bueno, quiero darte en primer lugar la enhorabuena por el trabajo que has presentado, que ha sido excelente, y un poco tomando el guante ayer de la profesora Marcela González Gros, pues preguntarte por consideraciones a nivel dietéticas que habría que tener en cuenta en este tipo de investigaciones para que no actúen como variables contaminadoras. Por lo demás, muchas gracias y espero que sigáis trabajando en esta línea. Vale, perfecto. Bueno, quería añadir un pequeño comentario, y es que a pesar de que no lo he puesto en la presentación, todos los días cuando venían al laboratorio y en todas las condiciones les obligábamos a replicar su dieta las últimas 24 horas, con el objetivo de que la alimentación no fuera uno de los factores más limitantes. Además, ellos tenían que dormir tenían que cenar y dejar un periodo de descanso hasta poder dormir para que no fuera ese proceso gastrointestinal un problema en su sueño. Pero sí, lo tuvimos en cuenta, pero obviamente sería mejor pues, poder hacerlo más detallado o incluso nosotros poder ofrecerles una dieta y que todos sigan la misma dieta antes de las mediciones. Así que muchas gracias.